¿Cómo le va? ¿Cómo andan por ahí? Estamos de época, ¿no? Pero ¿cómo? El título de este programa, acá en mi canal de YouTube, esto es Morea en el taller, dice Imperiale 400 de Benelli y usted pone este aparato del año 61, una JS, esta es la MS-16, 350. Bueno, miren, no. Va a ser un programa en donde le vamos a mostrar la Imperiale, le vamos a mostrar la Imperiale. Pero yo quería hacer ciertas aclaraciones, porque la mayoría de la gente que compra este modelo de Imperiale piensa en esta moto. O sea, o el padre tuvo una, o alguien de la familia, o se acuerda del tío de aquella vez, porque claro, en un momento en la República Argentina, muchas motos inglesas entraron, se permitía la importación y quedaron de aquella época. Este no es el caso porque esta es modelo 61, esto es medio raro, que bueno, a través de cierto contacto conseguí hace mucho tiempo y es la que yo uso, yo ando como moto clásica. Ahora, si usted quiere tener una moto clásica en la que no tenga problemas, no va a tener problemas en esta moto, pero si usted tiene que restaurar una moto del año 50, 48, Norton, AJS, BCA, Maclet, Sunda, qué sé yo, Panther, la que quiera, se va a volver loco. Y después va a tener que ser mecánico, porque es muy difícil que no siendo mecánico usted pueda andar en una moto de esta sin conocer absolutamente nada. Porque bueno, tiene un carburador a mal, el grifo, el combustible, el alternador que esta ya es más moderna, la otra tiene Magdino, magneto y dínamo acá adelante puesto, la caja, el embrague con una carcasa en chapa que nunca tiene aceite adentro, o sea, si usted piensa en algo de esto, yo ahora le voy a mostrar la solución para que pueda darse el gusto de sentir y andar los domingos tranquilo y sentir ese taca, 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 taca que nos gusta a todos de la moto inglesa, pero con una solución, bueno, mucho más convincente. Así que quería arrancar el programa mostrándole la AJS 350 MS16 para que más o menos se dé una idea sobre qué trabajó Benelli para esta Imperiale, que es un nombre de Motobi. Usted sabe que Motobi y Benelli eran lo mismo, era uno de los hijos que fundó Motobi y Imperiale eran algunos modelos de Motobi. Bueno, viendo esta moto, mírenla bien, esto tiene freno a campana, esto es un lujo. El freno de esta campana es un lujo, pero nunca va a frenar como un disco. Este embrague de este modelo es un lujo, la verdad. La caja MC de las nuevas 4 marchas es una barbaridad. Esta ya tiene batería, no tiene magneto, arranca, le toca la patada y arranca, pero hay que apretar el descompresor, hay que cebarla de esta manijita, hay que ahogarla no de más. Yo conseguí un carburador a mal 0 kilómetros. Bueno, todas estas sensaciones, usted en el andar en la moto que le vamos a presentar las puede tener. Y en esto tiene que sacarse la lotería, ser mecánico o invertir algo más de $10.000. Así que ahora le muestro la Benelli Imperiale 400, que es la opción para sentir la misma sensación, pero en el día de hoy y con algo moderno que no le va a traer problemas. Y bueno, esto es otra cosa, ¿qué quiere que le diga? Es diferente, pero bueno, ahí está. No se puede pretender a veces que cosas tan viejas como la que le mostré anden como algo moderno como esto, ¿no es cierto? Esto es totalmente distinto. Bueno, acá está la Imperiale. La vamos a subir, como hacemos siempre con Pedro, la subimos para que usted la vea un poco mejor. Vamos a desarmar esta moto. Ahora no hay tiempo para desarmarla y bueno, se la tienen que prestar también a otros medios. Yo había probado el primer prototipo de esta moto hace un tiempo que le conté, ¿se acuerdan? Allá en la Emilia. Esta moto tiene todo, la moto moderna. Pero claro, el aspecto da muy bien, pero muy bien, con lo que queríamos o con lo que yo le mostré recién, ¿no es cierto? Una moto de esa época,
nada que ver con lo inglés, pero parecido, muy parecido, de 400 centímetros cúbicos, un poco menos de 400, pero bueno, con un montón de novedades, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces si la empezamos a ver andar, y yo le voy contando los detalles, todavía no, pero ven, horquilla telescópica hidráulica como la que le mostré, pero esto es otra cosa. Barrote de 41, la luz, no me puedo quejar de la luz de la JS, le digo la verdad, no me puedo quejar lo bien que se ve, pero nunca va a ser esto 12 volt, nunca. El tema de la homologación con las luces de giro, el freno a disco, tremendo freno a disco con 2 pistones adelante. Esta moto pasa la norma Euro 4, es un motor monocilíndrico sencillo pero con un encendido doble. Bueno, el basculante en aquella es un caño, todo empipado, bien a JS en aquella época, pero bueno, este perfil rectangular. Y disco atrás y todas las novedades que usted, bueno, se le imaginen. El amigo Stefano Michelotti acá intentó hacer un motor que no vibre, que tenga buen par, que no haya problema con las homologaciones de los motores de mucho diámetro para poder venderla, y fundamentalmente se inspiró en el chasis en el lecho de pluma de la Norton. Si ustedes lo miran, el cruce abajo y todo es muy parecido al de una Norton 48, 50 que usaban ese chasis tan famoso. Y atrás mantiene los 2 amortiguadores, estos ya son con el líquido, con presión de un gas, ahí está el reservorio. Otra cosa, muy bien ubicado el caliper trasero para que haga el efecto de agachado, se contraponga un poco a los efectos feos. Y claro, tiene que tener semejante silenciador, acá abajo está el catalizador, acá está la sonda para que dé con las normas. No vibra, motor de carrera larga, pero acá adelante tiene un balanceador tremendo. En las bancadas, bueno, no hay rulemanes, hay bujes, tremendo buje con una bomba terrible de aceite, 5 marchas. El embrague grandote así, en baño de aceite. Y ahora le voy a dar los datos de la moto, porque en realidad usted me va a decir, tiene poca potencia. Bueno, es que la moto supera un poco los 120 kilómetros por hora. A 120 viaja fenómeno. ¿Y qué velocidad tenía una 350 como la que le mostré recién? O un poquito más una 500 de aquella época. Por ahí, salvo las que eran de carrera, árbol arriba y todo, que no, eran todas varilleras. Las árbol arriba y las modernas, como Benelli. Benelli tenía una con cascada de engranajes 500, que bueno, tenían potencias importantes en aquella época. Y bueno, de ahí deriva todo esto. No es que Benelli hoy hace una moto retro pensando en competir con lo que hacen motos retros hoy, que para mí realmente la moto retro a competir, que vale mucho más cara, pero es otra cosa, es Triumph, que tiene un motor bicilíndrico. Yo tuve una Bonneville, realmente anda muy bien, modernizada, y de afuera se parece a la vieja Bonneville que tuvimos. Después el resto son tocachivaches, la verdad, hay que decirlo. Esto es una maravilla como anda. La calidad de lo que tiene puesto el ABS de doble vía, la inyección Delphi, todo lo que tiene puesto la moto, el diseño de Stefano, realmente hace una moto que si la anda un ratito, si usted anda un ratito en nuestra moto y le gusta lo clásico, se compra una. Le aseguro que se compra una. Porque tiene una suavidad de marcha, el frenado, las suspensiones, todo suntuoso, no hay un solo ruido mecánico. Realmente una barbaridad. Me encantó. No tengo nada que decir de esta moto. Está lograda 100% lo que se quiso hacer para, bueno, emular una moto retro. Yo, que tengo la moto retro original, modelo 61, algunos amigos con alguna modelo 48, que le ha costado un huevo y medio ponerla en marcha y hacerla andar decorosamente trayendo las piezas de Inglaterra en la mayoría de los casos, y con miles de dólares invertidos, por lo que cuesta esta moto, yo no lo dudo un minuto. Pero bueno, mientras ustedes veían imagen de la moto, imagen de la horquilla, imagen del freno, de la suspensión trasera, del basculante que le contaba que era rectangular, no se mueve ni a palo, los asientos que son separados, bueno, lo bien que caen
acá a 90 grados la rodilla, la posición de manejo es perfecta de una moto clásica. Yo le pondría un manubrio un poquitito más bajo, pero bueno, lo que han intentado hacer con el instrumento, los relojes, que no tienen nada que ver con lo mecánico, es todo eléctrico, pero bueno, tienen las dos circunferencias, como tenían las motos antiguas. Le voy a dar los datos de esta moto. Entre ejes, con un rodado 18 atrás y 19 adelante, tiene 1450 milímetros. Estamos hablando de algo entre eje importante. Y la altura del asiento, que es lo que nos interesa, es de 780. Pero en la parte donde ponemos las piernas, ¿ven? Es finito. Entonces no nos consume largo de pierna y llegamos bien al suelo. 12 litros en el tanque, tiene una reserva de 2 litros, una autonomía bastante, yo digo que con esto no hay problema de andar pensando en cargar nafta, por lo que consume y porque el motor es motor muy tranquilo y responde a las normas Euro 4. Esta es Euro 4, la que viene acá Argentina. ¿Cuánto pesa seca? 200 kilos. Ahora, si usted se sube a una moto inglesa de la misma época de las comunes, después le va a aparecer una pluma. Tiene la inyección Delphi de última generación, un ABS de última generación con una velocidad de intercambio de datos tremendo, que es importante para una moto pesada como esta y que por ahí la manejan inexpertos, ¿no es cierto? Y los 373.5 centímetros cúbicos salen de la cuenta que le vamos a mostrar ahora. Diámetro 72,7 por 90 de carrera. Pi por radio al cuadrado por carrera le da la cilindrada. 8.5 a 1 de compresión, baja la compresión. Estefano no se quiso jugar, tranquilo con esto. 2 válvulas y una cadena de distribución única lateral que se cambia muy fácil y con estirador automático que se puede ver acá. Ahí se ve el estirador automático, mirá. Cortamos las imágenes y mostramos el estirador de una moto moderna. Y esto que tiene acá, estos dibujos, bueno, emulan un poco el diseño de un motor antiguo, pero no tiene nada que ver. Hay una cadena de distribución ahí abajo. Esto tiene 20 caballos vapor y medio, cerca de 21 hot power a 5.500 revoluciones. Bajo, 5.500 vueltas para este monocilíndrico, bien tranquilo. Y 29 Nm a 3.500, o sea, tira desde la primera vuelta. Cuando el motor está regulando, lo soltás en primera y te va regulando sin ningún problema. Ya vieron la horquilla de diámetro 41, ya les hablé del ABS. Los discos son 240 milímetros atrás con una pinza simple, con un solo pistón, no hace falta más. Para parar 200 kilos a 120 más que suficiente. Y adelante tiene un freno muy preciso, con un lindo tacto, como todo lo de Benelli realmente. 300 milímetros con 2 pistones tipo tijera y ahí se ven que sobra, realmente está más que sobrado. No le conté de las medidas de la goma, le dije que era 19 adelante, pero es 110-90 y atrás es 130-80 por 18. Un poco los datos de la moto para que ustedes, bueno, qué sé yo, la vean, la estudien y si tienen alguna idea de comprar algo que cueste poco, que consuma poco, que no traiga ningún tipo de problema. Los domingos la arrancamos y nos vamos a dar una vuelta y volvemos a comer la pasta con la familia o salimos a algún lado, ahora con la pandemia no se puede. Y se da el gusto de hacerse el viajecito que quiera y caminar a 120 en la ruta que no lo para nadie y no tiene más que apretar un botón para arrancarla. Bueno, hace de cuenta que va en una taca, 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 taca como la JS que yo le mostré, pero con el modernismo de hoy y con todas las cosas que tiene que tener para que usted salga a disfrutar y no a sufrir. Yo veo muchos amigos y mucha gente que me consulta que quieren restaurarse una moto antigua, compran pedazos de una moto 48, 49 o 50 y tratan de armarla. Después el primer día que la ponen en marcha se cree que van a salir y van a volver. No, muy difícil. Tema magneto, dínamo, caja, embrague que se desarman, piñones que se aflojan. Bueno, todas esas cosas son complicadas. Es para expertos o para llevarla a un restaurador
que le va a cobrar una suma que se compra 4 de estas, tranquilamente, o 5 motos, tranquilamente, porque hoy una moto como la que ustedes vieron recién, una JS como esa, hoy a la venta, yo primero que no la vendo, pero el precio son $10.000 o más, hoy, vale, en ese estado, ¿no? 100% original, con todo nuevo, nada de injerto. Y alguien que restauró una más vieja, más caro todavía, o una bicilíndrica, más caro le va a pedir. O le va a vender algo recauchutado, todo emparchado, con repuesto de una, de otra, pistón de aquella, biela de esta, el tornero me hizo esto, el carburador le injertamos la otra. Ya eso cualquier cosa, ¿eh? Ya eso no es una moto clásica. Para clásica de verdad original vale una fortuna y le digo, hay que ser mecánico para andar. Y hay que ser muy, pero muy bicho y tener muchos años de manejo de moto para no caerse y no pegarse contra nada, porque no es lo mismo que esto. No frena como esto, no tiene las mismas suspensiones, todo eso que usted ya sabe. Así que realmente yo me voy a quedar con una y me gusta este color. Esta la tengo que devolver, si no ya no se la devolvía. Pero Benelli ha logrado que alguien que alguna vez anduvo en alguna moto inglesa o italiana, Certum, la misma Benelli, la Motobi o alguna Gilera de las de antes o toda la línea de las inglesas que le mostré, le quedó ese recuerdo de andar en ese tipo de moto y sentir el taca, 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 taca que nos gusta a todos. Comprate el Imperiale y vas a ver que vas a sentir la misma sensación con el modernismo de hoy. Hasta la semana que viene.